Hola, voy a explicarte muy rápido una funcionalidad que hemos añadido al Naturalness. Dentro del Naturalness siempre tienes que tenerlo calculado, o calcularlo y cuando se calcule lo tendrás. Es Dentro del Naturalness hemos añadido una pestaña que es el peso semántico. El peso semántico, si le haces clic, inicialmente va a estar vacío, ahora lo haremos con un proyecto vacío. Le puedes dar a calcular el peso semántico y te va a extraer, atención a esto, de las afinidades de los enlaces que son positivos para tu perfil de enlaces, o sea, los que tienes en Good Links, va a extraer las palabras más relevantes de las nubes de afinidad y te va a decir el porcentaje de sitios que tienes en Good Links que contienen esas palabras. Esta funcionalidad está fenomenal para poder detectar si estás transmitiendo las señales temáticas a los buscadores a través de tu perfil de enlaces. O sea, los enlaces que tienes de calidad están transmitiendo esas señales semánticas. Entonces, bastante interesante, además, para detectar oportunidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos encontramos aquí como Mountain, es un proyecto en inglés de ejemplo. Mountain no tiene mucho peso. Pues tú puedes hacer para generar una estrategia de Topical Authority, autoridad temática, basada tanto en contenidos de tu propia web como en contenidos que vas a publicar en otros medios y así aumentar el peso semántico de ese clúster. Entonces eso es súper interesante. Cuando tú entres por primera vez en la funcionalidad de peso semántico te van a aparecer vacías. Como te digo, le vas a dar a calcular y te va a dar unas sugerencias, como todas estas sugerencias que hay aquí, y cuando te interese algo, pues puedes dar directamente a favoritos y te va a pasar aquí arriba y lo vas a tener aquí. ¿Vale? Respecto a esto, tú siempre puedes añadir palabras también a mano. Vamos a poner nutrición. ¿Vale? Pues por ejemplo nutrición la puedo añadir a mano y como vemos no hay peso, pues si tu estrategia de negocio en esta tienda de bicicletas ficticia, porque es un ejemplo, tuviera tu cliente un objetivo para posicionar temas de nutrición o tú como SEO, puedes pensar que tienes una oportunidad para crear ese contenido interno y externo y directamente puedes lógicamente darle peso a esto. Luego dentro de cada palabra puedes hacer grupos, o sea, puedes poner food aquí, comida, y directamente, por si acaso lo normal es que usemos palabras similares o de grupos similares, porque habría subido, pero el grupo de nutrición que ahora te sale en verde como que tiene palabras dentro, directamente, pues no tiene tampoco food. Así que sabemos que nutrición está ahí virgen para poder darle caña a nivel de Topical Authority. Bien, una cosa respecto a las palabras. Tú puedes añadir una palabra como Nutri y que te tenga en cuenta todo lo que tenga que ver con esa raíz, ¿vale? Podría ser, imaginaros en español, yo si quiero poner pantalón y lo pongo con tilde, no va a tener en cuenta pantalones, que no lleva tilde. Entonces puedes crear un grupo que sea pantalón con tilde o pantalones sin tilde y luego puedes incluso generar dentro, ponerle palabras, ponerle la raíz, pantal. Y podrías incluso poner la raíz desde cero. O sea, tú puedes poner aquí, que voy a poner una burrada, me va a salir muchísimo, pero si yo pongo sí, aquí C y C, ya directamente me está sacando todo lo que lleva cycling o cualquier palabra que empiece por C y C. O sea, me está cogiendo la raíz, como si fuera un bien puesto pantal. Pero claro, esto tiene una utilidad, pero no esta cosa que acabo de decir. Lo normal es, por ejemplo, para temas de tildes, temas de... que veis que hay muchas variaciones. Abogado, abogacía, pues podéis poner abog, por ejemplo. ¿Vale? Es una manera. Luego podéis sacar de favoritos y aquí hay una parte muy importante. Cuando el sistema os sugiere un término que no os parece interesante, por ejemplo below, puedes eliminarlo y te va a preguntar si quieres marcarlo como término irrelevante. Esto sonará de las nubes de afinidad. Si yo marco este término como término irrelevante, directamente ya no se tendrá en cuenta en el cálculo de afinidades. O sea que es una buena manera también de afinar tus afinidades metiendo palabras que veas que te están saliendo, que tienen un peso semántico. Esto no te olvides, si te salen muchas malas
es que en tu propio contenido estás haciendo a lo mejor una estrategia de contenidos incorrecta. Por ejemplo, este sitio no, este sitio nos está ofreciendo, tiene muy poquitas palabras que no tengan algo que ver, ¿vale? Vamos aquí alrededor, vamos a darle, y ya directamente cuando vamos deshaciendo, si miramos que os sonará el Affinity Cloud, donde afinas las afinidades, ya directamente lo que hemos ido añadiendo a favoritos se nos ha ido añadiendo para asegurarnos que esté, y lo que hemos añadido como que no nos interesa directamente está aquí, por lo que en los cálculos de afinidad a partir de ahora te aparecerá. Así que doble funcionalidad, una para definir el Topical Authority, la estrategia de Topical Authority basada en el peso que tienes en los perfiles de enlaces, y la segunda utilidad muy buena es para poder afinar afinidades de una manera muy simple, viendo y bueno, y detectando que tus contenidos sean mejores o peores directamente, porque ves que te están ofreciendo términos que no son interesantes. Puedes eliminar cosas de aquí, por ejemplo, también puedes solo borrarla y listo. Y atención, cuando ya tienes tus favoritos y aquí tienes las sugerencias, cada vez que tú le des aquí a calcular el peso semántico, te va a volver a ofrecer sugerencias que tengas. Lógicamente los favoritos se quedan ahí, pero te vuelve a ofrecer términos que te pueden servir o bien para añadirlos a la estrategia si te gusta, o bien, por ejemplo, esto pues small lo voy a quitar, o easy pues lo quito y directamente puedo marcarlo como relevante si lo considero así que lo sea, ¿vale? Everyone, por ejemplo. Y ya está. Espero que te guste la funcionalidad, darle caña, y cualquier duda nos decís por el chat. Venga.